buenas tardes, noches. Hoy, martes 2 de agosto de 2016, declaro abierta la sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con la presentación de la conferencia Infarto Agudo del Miocardio, sustentada por el doctor Ignacio Moreno Villa, expresidente, y nuestro consorcio, el doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez, con la conferencia con la que se presenta y se inicia el ciclo del mes de la medicina, Saber para prevenir, prevención en salud. Buenas noches. El día de hoy el presidium se compone por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, que es presidente y conferencista. Está también con nosotros el doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez, también consorcio y conferencista. Está el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, coordinador de la Academia de Ciencias de la Salud, y el de la voz, su servidor, Gorgonio Ponce, en mi calidad de secretario general. Le vamos a dar el uso de la voz al doctor Ignacio Mariscal Ibarra para que haga la presentación de quienes tendrán el uso de la voz. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Tengo el honor de presentar a ustedes a nuestros ponentes del día de ahora en esta primera actividad académica del mes de la medicina. Intervendrá inicialmente el doctor Joaquín Moreno Villa, conocido de todos ustedes, pero en atención a las personas invitadas que no lo habían conocido, menciona que él es originario de esta ciudad de Guadalajara, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en cardiología. Es miembro activo de la Sociedad Jalisciense de Cardiología, es miembro fundador del Colegio de Cardiólogos de Jalisco, miembro de la Sociedad Médica de Jalisco, miembro afiliado a la Sociedad Mexicana de Cardiología, miembro afiliado al capítulo occidente de la Academia Nacional de Cirugía y pertenece a sociedades culturales y científicas no médicas. Es expresidente de esta benemérita institución, es miembro del Centro de Estudios Rey Antonio Tello y está condecorado con la Legión de Honor Nacional de México. Es el doctor Joaquín Moreno. La segunda parte de la ponencia de ahora va a ser presentada por nuestro consorcio, compañero y amigo Héctor Manuel Briceño Ramírez, médico cardiólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, del Consejo Mexicano de Cardiología, de la Asociación de Cardiólogos de México, fellow de la American College of Cardiology, expresidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco, ejerce actualmente la medicina privada y es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado. Para su presentación. Muy bien. En esta ocasión, este 2006, este ciclo de conferencias sobre la salud, hemos seleccionado un grupo de padecimientos los más interesantes. Van a verlo ustedes que tienen características especiales, son temas como, vamos a verlo posteriormente, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad vascular cerebral, la trombosis venosa profunda y dos entidades clínicas, la diabetes mellitus y finalmente la obesidad. Miren, los temas que hemos seleccionado son estos: saber para prevenir, la prevención de salud y finalmente un aspecto interesante, que prevención equivale a más años de vida saludable. Nos ponemos a reflexionar, tener una vida confinada a las muletas, a las sillas de ruedas o al lecho, como que
no es muy agradable tener una vida prolongada. Es una gran diferencia si tenemos esa misma edad, pero deambulando y desarrollando nuestras actividades que sean propias nuestras. Entonces, Oye, muy mal. Sí. Entonces, repito, perdón, saber para prevenir. Prevención es salud y prevenir equivale a más años de vida saludable. Esos son los motivos que nos trajeron, que hicieron seleccionar este grupo de pláticas. Siguiente, por favor. Miren, los temas son los de la izquierda, les mencionaba: infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral, trombosis venosa profunda, diabetes mellitus y obesidad. Todas tienen algunas características que las reúnen. Las características de las pláticas deben ser informativas, de difusión, presentadas por distinguidos expertos, con conceptos actuales y fundamentalmente motivacionales. La idea sería de que después de este grupo de pláticas tuviéramos el interés realmente de hacer prevención, de hacer profilaxis, de buscar realmente un mecanismo que nos permitiera tener más años de vida saludable. Esos son los objetivos. La siguiente diapositiva, miren, es una actividad académica importante de 5 sesiones que les reúne. Son problemas nacionales de salud. En el caso del infarto del miocardio, es la primera causa de defunción en Jalisco, en México y en el mundo. La enfermedad vascular cerebral o embolia cerebral es la primera causa de discapacidad permanente en el adulto. El caso de la trombosis venosa profunda es una causa frecuente de muerte silente en los pacientes hospitalizados. Y finalmente, en ellos esos sistemas de profilaxis primaria, secundaria y terciaria. Y esto yo creo que nos debería interesar bastante, ojalá y podamos. Los ponentes son el doctor Joaquín Moreno Villa y Héctor Briceño Ramírez, como acabamos de mencionar hace unos minutos. Enfermedad vascular cerebral por el doctor Rodrigo Roma Zúñiga y José Luis Ruiz Sandoval. Trombosis venosa profunda por el doctor Javier Ochoa González. Diabetes mellitus por el endocrinólogo Jorge González Estrada y obesidad por el doctor Álvaro Santos Joven. Bien, en estas condiciones esperemos que las pláticas sean motivacionales, sean de difusión, que nos permitan en realidad en un momento idóneo tener una vida más saludable, y vamos a iniciar nuestras actividades académicas. Vamos a iniciar con la participación del doctor Joaquín Moreno Villa, nuestro estimado consocio, expresidente de la sociedad. Doctor. Primero, gracias por su presencia, por haber venido ahora en una noche media lluviosa, ¿verdad? Para que no nos toque como hace 8 días. Bien, ahí me toca la primera parte de esta plática sobre infarto del miocardio. Me toca explicarle a ustedes las causas, el mecanismo con el cual se produce precisamente el infarto de miocardio, qué es el infarto de miocardio, explicarles también en qué consiste el cuadro clínico, paso por paso. Vamos a ver un caso clínico bastante bien llevado, es un video, si mal no recuerdo es de Discovery, pero está muy bien hecho realmente, y por eso lo he tomado yo como propio, en el sentido de que yo en mis pláticas, sobre todo a mis alumnos, les paso ese video porque es muy demostrativo. Tiene algunos errores que yo les voy a indicar cuáles son. Entonces decíamos, vamos a ver lo que es un infarto, cuáles son sus causas y el cuadro clínico. Las complicaciones de la arteriosclerosis son la primera causa de muerte actualmente, no nomás en México, sino en el mundo entero. Y si ustedes se fijaron en los temas que presentó el doctor Ignacio Mariscal, todos con excepción de la trombosis venosa profunda, todas son relacionadas y son primeras causas de muerte a nivel mundial, decíamos, y en nuestro país.
tiene una relevancia importante en el aspecto de salud pública. También es importante, como esto lo dice, esto lo tomé precisamente de un estudio que hizo la Academia Nacional de Medicina. Y vean lo que menciona ahí, que este problema que estamos viendo es válido para todos los estratos sociales, para todos los estratos, porque antes se pensaba que era de la alta sociedad o los que tenían una alimentación rica. Ahora se sabe perfectamente que en cualquier estrato social lo vamos a encontrar ese problema. Y es un verdadero problema epidemiológico que tiene ya relevancia actualmente como un problema de salud pública, ya lo decíamos. Ocupa precisamente el primer lugar en cuanto a la muerte en nuestro país. Vamos a ver aquí no nomás los mecanismos como se produce el infarto de miocardio, las causas, y también el doctor Héctor nos va a hablar sobre el tratamiento y sobre todo el hecho también de evitar un nuevo problema como el que estamos ahora viendo. Hay dos estudios que nos interesan mucho, sobre todo aquí en México, y nos llama mucho la atención porque vean ustedes cómo el 43% de los pacientes con infarto de miocardio corresponden a diabetes y el 50% son hipertensos. Y algo que no les va a gustar a la mayoría de las que están aquí es que la tercera parte son del sexo femenino. Es un grupo que debe considerarse de alto riesgo, ya que su mortalidad también es mayor. Observamos también en este grupo de pacientes con mucha frecuencia el tabaquismo como causa principal del problema. Y hay que agregar en este estudio precisamente la prevalencia de obesidad o sobrepeso en la población mayor de 20 años, el 80%. Cuando comparamos estos resultados con los resultados a nivel mundial, vemos que es prácticamente lo mismo. Y en todos tenemos la misma frecuencia de hipertensión arterial y también, por supuesto, tenemos problemas con el tabaquismo, por lo cual la diabetes y el tabaquismo se convierten en un problema muy importante de salud pública en nuestros países. Aquí prácticamente es muy difícil ver con exactitud, lo quise poner porque aquí está exactamente del 2015 las principales causas de muerte en nuestro país. Y como ustedes pueden ver, enfermedades del corazón está en muy primer lugar. Pero no crean ustedes que es cosa del 2015, ya tiene varios años que tiene esa preponderancia. Aquí lo tienen de una forma más clara, como las enfermedades del corazón, cardiopatía isquémica, está sobre tumores malignos, está sobre cualquier otro causa de muerte. Pero si nosotros juntamos diabetes mellitus con las enfermedades del corazón, dado que la diabetes mellitus es una causa muy importante de las mismas, estamos subiendo todavía más el problema, o estamos dándole más importancia a ambas cosas. Esas son las 10 principales causas de muerte en México y en el mundo. Aquí tenemos a México, en este lado, y aquí en el mundo, y como ven ustedes, la primera causa, tanto en el mundo como en México, es la cardiopatía isquémica. Esto es importante, mortalidad en adultos a más de 65 años, pero enfermedades del corazón, diabetes mellitus. Pero lo que quiero destacar aquí, cómo desde 1980 a 2010, cómo aumentó notablemente una y otra y quedó en primer lugar definitivamente de todas las causas de muerte. Y esta es la mortalidad femenina. Les dije yo que tenía mucha importancia en la mujer esto. Este es un estudio que se hizo en el 2011 en Jalisco. Y como ven ustedes, las enfermedades del corazón la diabetes mellitus son los que se llevan el primer lugar.
Y como digo, van de la mano una cosa y otra. Las causas, los factores de riesgo que se llaman ahí. Va a llamar la atención, en primer lugar, el tabaquismo. Fíjense cómo aquí el 80% lo están poniendo como causa principal. En segundo lugar, tenemos la hipertensión arterial. En tercer lugar, las dislipidemias, que significa colesterol, triglicéridos elevados, o sea, las grasas de la sangre elevadas. Luego tenemos la diabetes mellitus y finalmente, en esta estadística, el sedentarismo. Hay otros factores aquí, lo quise poner porque también el estrés emocional, del cual ahorita estamos bastante contagiados de ese problema, ¿verdad? Creo yo que en nuestro país y en el mundo entero. Nomás es necesario salir a la calle para ver este panorama. Y vean ustedes aquí, el 80% de la diabetes en México es causado por sobrepeso y obesidad. Y vean cómo ha habido un incremento importante del número de defunciones por diabetes en México. Ese es del 2012. Importante, la muerte súbita. La causa cardíaca es el 88%. El 12% es de otras causas. Dentro de las causas cardíacas, que ya estábamos viendo que es el 88%, el 80% de esas muertes son por enfermedad coronaria, o sea, enfermedad de las arterias del corazón. Las cardiomiopatías, o sea, enfermedades del músculo cardíaco, es el 15%, y el 5% otras causas, otras enfermedades del corazón. Esa me parece muy interesante y muy importante, esta estadística. La evolución en cuanto a la mortalidad del infarto de miocardio, el 52% de las muertes se producen en la etapa que llamamos prehospitalaria, o sea, en la etapa antes de que llegue el paciente al hospital. ¿Esto qué nos indica? Que es muy importante conocer el cuadro clínico para inmediatamente no confundirnos. No pensar que es una indigestión o pensar que es otro problema, sino que inmediatamente hay que actuar. No hay que actuar llamando al doctor para que vaya a la casa o llamando a una ambulancia que nada más ayude allí un poquito en la cosa de emergencia. No, llevar al paciente al hospital es lo más importante. Aquel eslogan que hay en negocios que dice que el tiempo es oro o es dinero, aquí el tiempo es vida, o también lo podemos traducir en otra forma. El tiempo es músculo, como lo va a decir Héctor. Músculo cardíaco, o sea, hay músculo que se salva, en otras palabras. La segunda mortalidad la tenemos a las 24 horas, el 19%, pero el 52%, como digo, es prehospitalario. A las 48 horas tenemos este otro, 8%, y tenemos un 21% después de los 30 días. Esa es la mortalidad de un infarto de miocardio. Por supuesto que esta mortalidad ha ido poco a poquito disminuyéndose con los métodos que actualmente tenemos en cardiología para llevar al tratamiento adecuado a nuestros pacientes. La fisiopatología, o sea, cuál es el procedimiento que se sigue para producirse el problema del cual vamos a hablar. En primer lugar, es importante que caigamos en la cuenta que las arterias coronarias pues son las que alimentan el corazón. El corazón en realidad obviamente maneja toda la sangre que circula en el organismo. Sin embargo, eso no quiere decir que el corazón se surta a sí mismo de sangre. Tiene que pasar precisamente por las arterias coronarias para que esto le alimente el músculo cardíaco. Y aquí tenemos lo que sucede precisamente con la arteria coronaria. La arteria coronaria poco a poquito va produciendo estos ateromas que se llaman, estas costras dentro de la luz del vaso, que van poco a poco ocluyendo el vaso. ¿Qué lo forman estas placas? Principalmente son colesterol, por supuesto, pero ya un colesterol degradado por otras sustancias,
se producen trastornos inflamatorios en esta capa, que es la capa más interna de la arteria, la íntima, y vamos a ver precisamente lo que sucede en un momento dado. En un momento dado, el flujo de sangre, simplemente que pasa constantemente por estos ateromas, van desgastándolos y finalmente los rompen, y es lo que produce la ruptura del ateroma, es lo que produce más del 90%, más del 95% de los infartos de miocardio. Hay otras causas, como es el embolismo coronario, pero son más raros. Y otra causa sería el angioespasmo, o sea, un espasmo de las arterias del corazón. Pero son más raros que la ruptura de la placa. Cuando sucede eso, el paciente empieza a sentir molestias en el corazón, como es la angina de pecho, que al principio piensa que es una cosa sencilla y no le da importancia. Ciertamente dejó la caja que estaba subiendo, pero lo más grave es que se presente sin causa aparente, en reposo. Muchas veces se puede confundir hasta con un problema de odontología. El funcionamiento de las células endoteliales. La ruptura de la placa aterosclerótica es el evento final de un largo proceso de ciclos repetitivos de heridas en los vasos sanguíneos, ruptura menor y reparación. Las plaquetas, en conjunto con la fibrina y otras proteínas de coagulación, contribuyen a este proceso. Las placas ateroscleróticas, que tienen un núcleo suave y rico en lípidos, son las más vulnerables a una ruptura. La capa fibrosa que reviste el núcleo es muy delgada y delicada, donde se encuentra con la íntima normal. Esta región, llamada la región del hombro, es donde hay más oportunidades de ruptura. Un evento importante en el progreso natural de la aterosclerosis, como es la ruptura de la placa, puede ser causada por muchos factores, incluyendo aumento de catecolaminas en el plasma, aumento de presión arterial, ejercicio, cambios en el ritmo del corazón y contractilidad miocárdica y espasmos coronarios. Indiferentemente a la causa, una ruptura en la placa es seguida rápidamente por la adhesión de plaquetas y el reclutamiento de las que se encuentren cerca. La placa dañada y la unión de plaquetas causan juntas cambios profundos en la geometría vascular. Estos cambios, en compañía de la activación y liberación de proteínas de coagulación, más otras sustancias vasoconstrictoras adentro y alrededor de la plaqueta, pueden contribuir a la obstrucción del vaso sanguíneo. El trombo consiste inicialmente en una agregación de plaquetas y, a través de la activación de la cascada de coagulación y la formación de la fibrina, a partir del fibrinógeno, la coagulación inicial de las plaquetas comienza a acumular una red de fibrinas que atrapa a las células blancas y rojas de la sangre, contribuyendo por lo tanto al crecimiento del trombo. La superficie del trombo en desarrollo es al mismo tiempo trombogénica y causa mayores activaciones de las plaquetas, depósitos de fibrina y atrapamiento de células. Así el ciclo se repite una y otra vez. Para hacer el trabajo bien esta vez. John Palmer está teniendo un mal día. Y se pondrá aún peor. Indicado, tendremos que derribarla y comenzar de nuevo. En 45 años, el corazón de John no ha dejado de latir una sola vez. Pero hoy su corazón le fallará, con terribles consecuencias para todo su cuerpo.
Un músculo no más grande que su puño, el corazón de John bombea suficiente sangre como para llenar 40 barriles al día. Dentro de sus ventrículos, los glóbulos rojos, saturados de oxígeno, son aspirados y bombeados hacia afuera con una fuerza increíble. Son impulsados a una red de vasos sanguíneos de 120.000 kilómetros de largo, que le proporciona oxígeno a cada órgano y músculo del cuerpo de John. ¿Hola? Oxígeno a otros órganos, también se provee a sí mismo. Aferrados a su superficie se encuentran delgados vasos sanguíneos y arterias coronarias, los cuales alimentan las paredes musculares del corazón. Las paredes del corazón de John se componen de 50 millones de células musculares elásticas y todas se contraen a la vez. Este es el latido del corazón de John. Sí. Desdichadamente para John, dentro de una de sus arterias coronarias vitales hay una bomba de tiempo. Una obstrucción que no es más grande que un grano de arena, pero tiene la fuerza potencial para alterar el curso de la vida de John. Se parece un poco a Kenny, ¿no crees? Aquí tienes. ¿Un cigarrillo? Gracias. La obstrucción dentro de la arteria coronaria de John consiste principalmente de colesterol. Sí, te escucho. Nuestros cuerpos necesitan colesterol para funcionar normalmente, Sí. pero casi todo el que necesitamos es fabricado por nuestro hígado. ¿Por qué? John no necesita el colesterol extra en su comida. El excedente va a su torrente sanguíneo. Pequeñas cantidades pueden ser transportadas sin daños, pero cuando es demasiado, este se desborda, contaminando su sangre de glóbulos de grasa flotantes. Sí, todos tenemos días así, ¿no? Entonces nos iremos. Los glóbulos de colesterol se hunden en minúsculas grietas de la pared arterial de John, creando una obstrucción llena de grasa, una placa. Con el paso de los años, esta crece y sobresale dentro de la arteria. Lentamente, pero sin detenerse, comienza a reducir la libre circulación de la sangre de John. ¿Por qué? Todos tenemos algunas placas en nuestras arterias, Sí. pero John tiene muchas más que la mayoría de los hombres de su edad. Está sobre el camión. Está sobre el camión. Las paredes internas de sus arterias coronarias están llenas de placas. La sangre debe escurrirse a través de los vasos, los cuales tienen la mitad del grosor que deberían tener. El colesterol acumulado en 45 años merodea debajo de una delgada y frágil membrana. Sí, te escucho. ¿Qué quieres decir? No puede entregarse hasta cuándo. Continúa. John sufre de una enfermedad cardíaca avanzada, pero aún no lo sabe, ya que hasta ahora su corazón ha podido compensar los daños. Bien, tendré que arreglármelas. Sí. Te veré entonces. Adiós. Hace solo una semana, una sección del músculo de su corazón perdió su flujo de oxígeno. Las grises células musculares enviaron una señal de alarma a las arterias coronarias cercanas. Nuevos vasos sanguíneos comenzaron a desarrollarse, un desvío natural del corazón que proporcionó oxígeno fresco a las células asfixiadas. Pero este tipo de desvío toma al menos 2 días para desarrollarse. Es demasiado lento para salvar a John en caso de que una arteria se bloqueara repentinamente.
El corazón de John está diseñado para responder a las necesidades de su cuerpo en todo momento. Mientras él está sentado, necesita latir no más de 70 veces por minuto. Para mantener su precisión, usa electricidad. El corazón es el único órgano que posee su propia energía. Un marcapasos natural, en el fondo de sus paredes, genera impulsos eléctricos que aseguran su latido regular. Cada impulso circula por entre las células que conforman las paredes musculares del corazón, forzándolas a latir al unísono para mantener un ritmo perfecto. Muy bien, salgamos de aquí entonces. ¿Qué clase de hora de almuerzo es esa? Tenemos otro trabajo que hacer después de este. Dámelo a mí, vamos. Que John corre detrás del balón, 70 latidos por minuto ya no son suficientes para saciar la demanda de oxígeno de su cuerpo. Ahí va. Hace mucho que no hacía ningún ejercicio y los músculos de sus piernas claman por combustible extra. Su cerebro envía una señal urgente a su corazón. El marcapasos reacciona instantáneamente subiendo el ritmo, para lo cual dispara impulsos eléctricos. Luego de jugar 2 minutos, el corazón de John late casi al doble de su ritmo, a 120 latidos por minuto. A pesar de que es el jugador más lento del campo, su corazón late a mayor velocidad que el de los otros. La ingesta de oxígeno de John también se adapta a sus necesidades. Respira más aprisa y más profundamente para oxigenar sus músculos. Respira 20 veces más oxígeno que lo normal. Vamos. Su corazón mantiene su frenético latir para bombear combustible extra a sus piernas. Vamos, John, vamos. Él anotará seguro. Vamos, ¿tu gran energía te hace mover así? Los corazones de John trabajan hasta el límite, pero al hacerlo, lo ponen en peligro mortal. La sangre es forzada más y más aprisa por sus enfermas arterias coronarias. Fluyendo a una velocidad 5 veces mayor que la normal, los glóbulos se arremolinan y giran alrededor de sus placas. Bombardeada por los glóbulos rojos, una débil placa está bajo una presión insostenible. Lánzale el balón a Mitch. Su delgada membrana se desgarra. En pocos momentos, los glóbulos comienzan a coagularse alrededor de la ruptura. En cualquier otro lugar del cuerpo de John, esta respuesta coagulante habría salvado su vida. Pero aquí, en su estrecha arteria, el efecto es precisamente el opuesto. ¡Ah, vamos, John, vamos! ¿Qué sucede, John? El trombo en la arteria de John atrapa a más y más glóbulos que fluyen por la sangre. El trombo crece y la circulación de sangre en el corazón de John se hace más lenta. Corriente abajo, las células musculares del corazón están en peligro. El suministro de oxígeno decrece justo cuando más lo necesitan. Las asfixiadas células envían señales de dolor a su cerebro. Pero John nunca antes había sentido dolor en el corazón. Para él, se siente igual a una indigestión. ¿Quién dijo que se acabó, John? ¿El viejo ha perdido la energía? Él no se imagina que este es el comienzo de un ataque cardíaco. El coágulo en crecimiento ahora bloquea 2/3 de su arteria. La indigestión de John está empeorando.
Siente un dolor insoportable en su brazo izquierdo. Su cerebro está confundido, sobrecargado con las señales de dolor cada vez mayores provenientes de su corazón. Por primera vez en su vida, el ritmo cardíaco de John está bajo amenaza. Un grupo de 4 millones de células musculares tienen deficiencia de oxígeno. Este fue el caso de John. Como ven ustedes, ese es el cuadro típico clínico de un infarto de miocardio. Pero muchas veces se produce el infarto de miocardio muchas veces sin dolor. El 18% de los casos son sin dolor, sobre todo en personas diabéticas. Muchas veces se puede confundir con un dolor acá abdominal, otras veces se puede confundir con un dolor hasta en una muela, por decir así. Pero lo importante es ver no nomás eso, que el dolor, sino ver toda la condición del paciente. Empieza a sudar, empieza a sentir una falta de aire y generalmente tienen una sensación de algo muy grave que les está pasando. Cuando esto pasa, llévenlo al hospital, donde se le va a hacer un electrocardiograma que va a ayudarnos muchísimo, pero también se le van a hacer exámenes de sangre, que son las enzimas cardíacas, que nos van a indicar, si están altas, que el problema es un infarto de miocardio, para empezar de inmediato el tratamiento que va a indicar el doctor. Muchas gracias. Pues bien, al pobre de Juan Palmera se le tapó la arteria. Dale clic aquí con el dedo. ¿Ok? Se inestabilizó la placa, se rompió la capa que cubre, que es lo que reconoce el cuerpo de suyo, lo desconoce y trata de repararlo. Se obstruye la circulación, la arteria está ocluida, no hay circulación. La parte distal empieza en un proceso de falta de circulación y va a llegar a la muerte del tejido. Pero también se liberan en todo el organismo sustancias proinflamatorias, protrombóticas. Es una enfermedad de todo el cuerpo, así crítica. Ese proceso es progresivo, desde los síntomas de lo que vimos que lo que le pasó al paciente. Cuando se ocluye la arteria, empieza un proceso de muerte celular, necrosis, que va progresando conforme va pasando las horas. La primera hora, pues es prácticamente, si tú destaparas esta arteria o el mismo cuerpo la destapa, que puede suceder, el tejido se recupera completamente y el paciente queda sin ningún daño. O cuando antes de que se tape te da síntoma, lo descubres, te hacen un diagnóstico oportuno y te destapan la arteria, jamás llegas al infarto. Pero cuando ya el infarto llega a más de 6 horas, este tejido difícilmente, aunque lo destapes, va a regresar a ser músculo cardíaco. Entonces, el área de reperfusión comprometida y el tiempo son importantísimas. Tú tienes que saber si hay oclusión total. Algunas veces el cuerpo logra destapar la arteria y queda ahí medio tapada, o la circulación colateral te ayuda. Imagínense ustedes un árbol, como lo ven aquí, no es lo mismo que se tape de aquí y que dé toda esta muerte de árbol, a que se tape una ramita de por arriba. Entonces el área de oclusión es muy importante. El tiempo de oclusión lo es también. La circulación colateral, como mencionaba. Si el paciente estaba en una condición de reposo o de ejercicio, como estaba el paciente que nos mostró Joaquín, entonces el área va a ser más crítica porque las demandas de oxígeno de este paciente eran muy altas. Los factores locales de autorreparación de cada quien son muy importantes. Si el paciente tomaba medicinas o no tomaba, si es muy procoagulante, si es muy obeso y tiene apnea del sueño y tiene glóbulos rojos muy altos, etc. Todo eso tiene mucho que ver. Y si el cuerpo logra destaparla, pues el área que se reperfundió tendrá mucha importancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las personas que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer frente a un problema como este? Primeramente hay que buscar la manera de llamar a alguien, de buscar ayuda. Ya tenemos un código de un teléfono de emergencias y valorar al paciente en qué condiciones está, porque puede tener un paro cardíaco súbito y tendremos que saber qué hacer. De ahí viene la reanimación cardiopulmonar básica o la avanzada. Tenemos que tener un entrenamiento. Ya hemos dado aquí en la sociedad cursos de reanimación cardiovascular. Es importantísimo, ya es obligatorio en muchas instituciones
tener personal capacitado para dar reanimación cardiopulmonar. En el campo de golf donde nosotros jugamos, yo estoy estudiando a los caddies a que den reanimación cardiopulmonar y a los de tenis también, porque esto puede ocurrirnos a nosotros mismos, entonces es una autoayuda, ¿no? Y llamar personal calificado para que en su momento, esto salva vidas. Si ustedes van a los aeropuertos en el mundo, en otros países, y ojalá ya pronto en el nuestro, van a encontrar cada 200 metros una unidad para poder dar descarga. Esto cambia considerablemente la vida de un paciente. Ya hay sistemas de drones en todo el mundo. Tú localizas por código infarto dónde estás, te mandan un dron, baja y el dron viene todo este equipo para poder dar desfibrilación en lo que llega a la ambulancia. Este sistema ya está aplicable en muchas partes. Entonces, trasladar al paciente, darles medidas generales de medicamentos, quitarle el dolor, etc. Hay muchas medicinas que se dan. Y luego viene una parte muy importante: destapar la arteria, o sea, volver a que perfunda la sangre, reperfundir. Esto es importantísimo. Se puede lograr, el mismo cuerpo lo puede hacer, o bien con una terapia que se llama romper el coágulo, romper el trombo, o darle plastía, darle estéticamente apertura a la arteria para que vuelvan a circular. ¿Cómo se logra esto? Pues es un medicamento que se aplica en la vena, que pasa a circular por aquí, rompe este coágulo y logra abrir el vaso. Esta terapia ya tiene muchos años, se aplica cuando el paciente está muy lejos de poder llegar a un hospital en donde se le puede abrir la arteria con el otro mecanismo, que es este. Aquí viene una mallita, aquí está un balón, se infla el balón, deja la mallita, se retira el material. A esto se le llama angioplastía, a esto se le llama stent. Stent viene de una palabra dental, de una letra dental. Y este stent, esta mallita, tiene una medicina que evita que se formen coágulos, que prolifere demasiado el tejido y se vuelva a tapar. Y es el mecanismo idóneo para poder destapar la arteria del paciente y que quede abierta por más tiempo. Algunas veces se puede hacer, otras veces no se puede hacer, y el paciente tiene que ser sometido a cirugía, porque si la arteria es muy compleja, muy larga, está en yes o en bifurcaciones, no se puede hacer este mecanismo y el paciente tiene que entrar a sala de operaciones para practicarle una cirugía de puentes, de bypass. Entonces, viene el manejo de complicaciones posteriormente y prevención de las complicaciones mismas, que es la prevención terciaria. Entonces, entre más pronto destapemos una arteria, antes de 60 minutos, la sobreviva es importantísimo. Pasa más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, la mortalidad va aumentando. Entre más pronto está, tenemos que tener la cultura de que si sospechamos que alguien tiene, o nosotros mismos tenemos este problema, hay que ir rápido a un hospital, no esperar hasta el día siguiente o a que se despierte alguien, ¿no? En ese momento hay que activar al mecanismo de emergencia para que lleguemos pronto. Vean ustedes la diferencia, que con trombolisis las posibilidades de mortalidad son muchísimo más altas que con angioplastía. Entonces hay que tratar de llegar a un lugar a donde nos destapen la arteria. Tiene que ser un centro muy especializado. Entonces la mortalidad disminuye considerablemente en la angioplastía. Las complicaciones de estas enfermedades son síndromes isquémicos coronarios agudos, se llama SICAS, pues muerte súbita es el más común. El 50% de las personas con un infarto debutan con muerte súbita. Y pues aquí vienen los estados de choque, trombosis en otras partes del cuerpo, porque migran las plaquetas y los mecanismos trombogénicos, pues se expande el infarto, se inflaman, se rompen las válvulas, se rompen las paredes. Esto es la imagen electrocardiográfica de la fibrilación ventricular. Aquí es donde el dar un shock al paciente le salva la vida, y es una cosa relativamente sencilla. Tenemos que estar entrenados con reanimación cardiopulmonar avanzada para saberlo hacer, porque le podemos transmitir un choque y hacer tierra con el paciente, se quema y se muere de quemadura. Tenemos que saberlo hacer. Bueno, otras complicaciones es llegar a la insuficiencia cardíaca por estas causas, que se rompan las cuerdas tendinosas de las válvulas, que se perfore el corazón. Hay muchísimas complicaciones que son muy especializadas, pero no vamos a hablar de cada una. ¿Cómo vamos a prevenir esta enfermedad?
El concepto de prevención primaria es todo lo que hagamos antes de que se produzca la enfermedad. Eso es prevenir antes de prevención primaria. Prevención secundaria son las medidas aplicadas durante la enfermedad ya existente, y las terciarias son para mitigar las secuelas de la enfermedad, y la cuaternaria para prevenir las consecuencias de para prevenir que se produzca una nueva lesión y las lesiones que dejó el remedio que le pusimos al paciente. Muchas veces da consecuencias. Pues bien, ya nos hablaron de lo que es los factores de riesgo. Unos son modificables, otros no se pueden modificar, no podemos cambiar el sexo, ni la edad, ni la herencia, que es el factor más importante, la herencia. Ve la historia de tus padres, de tus hermanos, de tus abuelos. Esto se puede modificar, hay que tener una vida más activa, bajar de peso, etc. Y esto es prevenir primariamente. Acuérdense que esta enfermedad no nada más ocurre en el corazón, ocurre en las carótidas, en las arterias cerebrales, en las arterias intestinales, dan las trombosis de los intestinos, que es tremendo. Se pueden tapar arterias periféricas, arterias de los riñones, todo puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, cualquier arteria, no ven arteria. Y vienen los desenlaces renales, vasculares cerebrales, periféricos, en el corazón. Y aquí, ya una vez ocurridos, todo lo que hagamos es para prevenir las cosas secundarias que nos vienen. Miren, a personas que por su enfermedad cardíaca les tuvieron que hacer un trasplante de corazón, se estudiaron los corazones de los cadáveres que donaron su trasplante y se encontró que la enfermedad de la aterosclerosis, las placas de grasa, empieza desde la infancia. El 17% de los corazones trasplantados a niños de esta edad, de niños de la misma edad para la misma edad, ya tenían aterosclerosis, ya tenían ateromas. Esta enfermedad empieza desde los gansitos marinela, desde la infancia, desde el azúcar que les damos a nuestros hijos. Aquí es muy importante el azúcar en la dieta. O sea, tú le das grasa, pero le das azúcar, y vienen los fenómenos oxidativos que llevan a que las placas se formen. El azúcar es un factor muy importante. Vean a los 29, 30 años y vean la mayoría de las personas después de los 50 años que estamos aquí tenemos ateromas por ahí. No nos avisan, no nos dicen nada, pero ahí están. La encuesta nacional de salud, de la cual ya nos habló Joaquín, pues habla de la incidencia de diabetes, de los factores de riesgo, hipertensión, colesterolemia, sobrepeso y obesidad. Entonces, modificar los factores importantes, con una dieta saludable, con un cambio de estilo de vida, es importantísimo para prevenir esta enfermedad, y aferrarnos a controlar muy bien estos factores, porque la gente negocia. Tú le das una medicina para el colesterol que cuesta como 1,000 pesos, pues me tomo la mitad, me siento bien, me sale a la mitad de precio, y así somos negociadores, y nos la tomamos un tiempo y luego ya no nos la tomamos, estamos muy bien, y entonces vienen los problemas. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Se conocen los factores de riesgo, sabemos qué está pasando, qué está fallando. Está fallando que no llegamos a las metas, no logramos a bajar la presión arterial en los hipertensos por abajo de 130/80. No logramos reducir el colesterol a niveles que antes, cuando yo estudié medicina, el nivel normal de colesterol se trazaba como 300. En la actualidad está en 200 y ya está bajando. Y el colesterol LDL, el de baja densidad, que es el malo, se tenía como 100, ya estamos en 70. Y si lo bajas a 50, se limpian las arterias, te renuevas. Entonces, llegar a los límites idóneos. La glucosa en los diabéticos, el diabético es bien desordenado, bien irregular. Hay un diabético que se pone la camisa de diabético y se cuida en serio, pero la mayoría son bien desordenados, son retadores de sus enfermedades, etc. Y la reducción de peso es un problema. Entonces, esto va a hacer que todo cambie. Hay otros factores de riesgo importantes que no hemos tomado en cuenta. La contaminación ambiental. O sea, ¿qué lleva a que la grasa se oxide y que nos pongamos mal? ¿Por qué en otros lugares no se pone tan mal la gente como en las gentes que vivimos en ciudades grandes? La contaminación ambiental forma un factor importantísimo, porque esto genera los factores que nos llevan a la oxidación de las grasas.
Y aquí están los componentes que tienen la contaminación ambiental de los hidrocarburos que estamos respirando y los fragmentos biológicos, esporas y nitritos que llegan a producirnos esos fenómenos oxidativos. Ya nos hablaron de las enfermedades en el mundo, cómo van las cosas, de las estadísticas de la enterotrombosis, de la cantidad de gente que muere en el país, en Europa, y la cantidad en el mundo. Ya nos hablaron de estadísticas. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que tiene un infarto? Hay unos scores que tú puedes perfectamente revisar. Nosotros tenemos unas tablas para meter los factores de riesgo del paciente y darle los porcentajes de riesgo que tiene de morir por el infarto que tiene. Y estos son el paciente ya complicado cuando tiene estado de choque. Esta es la tabla que usamos, en fin. Pero el paciente tiene importantes factores de tener un nuevo episodio coronario si no modifica su estilo de vida. Es el 80% de las responsables de los casos de muerte súbita, como lo indicó anteriormente el doctor Moreno Villa, y las posibilidades de que nosotros tengamos otra recurrencia pues son muy altos en los años siguientes si no modificamos nuestro estilo de vida. A las personas que tienen arritmias cardíacas durante el infarto, tuvieron un paro o están teniendo arritmias, les damos tratamientos médicos o les ponemos un marcapaso que reconoce cuando el corazón fibrila, da una descarga y vuelve a hacerlo trabajar. Es un marcapaso resincronizador desfibrilador. Esto lo estamos usando en los pacientes posinfartados con arritmias cardíacas y mejora muchísimo la sobrevida de los pacientes. Hay nuevos medicamentos, extraordinarios medicamentos que se están viniendo. Por ejemplo, evolocumab y adalimumab. Este medicamento se pone cada mes como si fuera insulina en la panza. Una inyección que ni se siente porque entra y sale solita. Este producto, que cuesta $500 mensuales, baja el colesterol como ningún otro. Está hecho con ingeniería, con bioingeniería. Tú a los monocitos de la sangre los enseñas a modificar una proteína del cuerpo, una quinasa nueva, una proteína, estilicina quinasa nueva, que le da sensibilidad al hígado para que elimine el colesterol LDL del cuerpo, y es un medicamento extraordinario. Yo tengo experiencia ya con pacientes que les ha bajado el colesterol, que no les bajaba con las dosis más altas de las medicinas que hay para esto, y con este medicamento los he llevado por abajo de 50 de colesterol LDL, y entonces se ven resultados extraordinarios en los estudios de las coronarias. Hay nuevos stents, porque el stent es un metal, es un metal rígido que queda ahí, y hay stents biodegradables que están hechos de proteínas de animales que se degradan y se desaparecen del cuerpo, y la arteria queda limpia sin nada adentro. Y stents o balones que nada más dejan la medicina y ya no dejan metal ahí, que son extraordinarios también. Ya hay técnicas robóticas en donde la mano del hombre no entra, está desde afuera, tú puedes destapar las arterias. Más mini-invasiva, cirugías más mini-invasivas, tú ya no tienes que abrir el tórax, puedes abrir por pequeños orificios del cuerpo, meter válvulas, etcétera, o desde afuera puedes meter válvulas del corazón. Las metas terapéuticas han cambiado considerablemente, y hay una investigación mundial muy interesante encabezada por un médico investigador, el doctor Valentín Fuster, de Monte Sinaí de Nueva York, en que está dándole polipíldoras con 3 medicinas para prevenir enfermedades a toda la población que no tenga enfermedad, a niños, a todo el mundo. Y se ha demostrado que reduces en un 40, un 50%, retardas la enfermedad. Ya hay en África, en Sudamérica, personas tomando la polipíldora, ya la venden en México. Ya vienen vacunas, terapia génica, y vamos a hablar un poquito sobre las células madre. Como les decía hace un momentito, las metas han cambiado. Nosotros vemos que cuando bajas los niveles de colesterol por abajo de 50 LDL, pues la reducción de eventos y la disminución del volumen de las placas va disminuyendo conforme tú vas bajando los niveles de colesterol LDL. Esto es asombroso. Esto es otro medicamento
que es otro sistema para liberar el medicamento que está modificando considerablemente la terapia. Ya en medicina hay medicamentos de nanoterapia, o sea, están cubiertos por una proteína específica que se libera en el sitio exacto en donde tú quieres que se libere. Por ejemplo, para una enfermedad que se llama hipertensión arterial pulmonar, ya no tienes que meter las grandes dosis para que circulen por todo el cuerpo y actúen donde deban de actuar. ¿No? Estas van y actúan ahí. Por ejemplo, para el cáncer de páncreas, que tiene una mortalidad espantosa, ya hay esto. Para el mieloma múltiple, para muchos cánceres, ya hay la nanoterapia. Pues para los ateromas va a haber una nanoterapia, y para el colesterol del hígado, ya por medio de nanones, puedes tú darle medicamentos al paciente a dosis mínimas y obtener beneficios. Esto viene fuertísimo, les va a tocar a nuestros nietos vivir una etapa muy diferente de esta enfermedad. La vacuna está dando buenos resultados. Ya hemos visto trabajos de pacientes que se están vigilando, de grupos de personas voluntarias que se le están poniendo y se están viendo resultados, y va a ser una de las opciones que vienen, vacunas contra la aterosclerosis. Ya casi voy a terminar y no quiero dejar de hablar de esto. Nosotros tenemos en nuestro organismo microbios con los que vivimos en un equilibrio, una simbiosis, que nos ayudan y nosotros nos ayudamos a ellos. En la boca hay más de 6 millones de bacterias diferentes que están ahí. Unas nos ayudan y otras no. Por ejemplo, las de las caries pues nos perjudican mucho, y las de las caries pueden facilitar que los endotelios disfuncionen para que se produzcan la disfunción de las placas. En el estómago hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que también está implicada en la disfunción de las placas. Pero en el colon tenemos nosotros una flora bacteriana que nos protege en estos lugares, pero si viajamos a otro lugar, ya estas bacterias no son compatibles, y entonces las bacterias de allá ya nos hacen daño a nosotros. Entonces la flora bacteriana de nosotros es muy diferente. Y hay flora bacteriana ya estudiada que es muy equilibrante. Tú puedes tomar flora bacteriana, prácticamente es excremento de niños sanos, encapsulada, que tú te la tomas, y esa probiota te previene de muchísimas enfermedades. Ya está demostrado que la probiota puede hacer que se desarrolle aterosclerosis, y la probiota depende de la cantidad de colesterol que nosotros absorbamos. Entonces están haciendo estudios interesantísimos para normalizar nuestra probiota y ser más sanos. Eso tiene mucho que ver los alimentos que comemos y las bacterias, la forma de preservarse, la forma de cocinarse, la higiene con la que se preparan los alimentos. Todo eso vamos a tener que aprender muchísimo de este concepto, la probiota. No dejen de revisarlo, que es interesantísimo. Y para finalizar voy a hablar de las células madre. Las células madre es un proceso de experimentación. Es muy complejo separar las células embrionarias y ponerte las células que corresponden al desarrollo del corazón. Tú puedes ponerle células madre a un paciente y desarrollar dientes, pelos, porque no es la apropiada. Separar las células madre es una cosa muy compleja, muy costosa, y está en experimentación, va desarrollándose, muy prometedora, extraordinaria. Pero en Tonalá hay 5 clínicas de células madre. Te sacan la sangre, te la vuelven a meter, te cobran 10,000 pesos y ven la semana que entra. Se presta a muchísimas cosas, hay que tener cuidado. Esto es muy serio, no hay que caer en eso, hay que tener criterio para hacer uso de las cosas bien. Para concluir, tenemos una gran responsabilidad todos y cada uno, nosotros como padres de familia, padres como abuelos, como lo que sea. Tenemos una gran responsabilidad que tenemos que educarnos nosotros mismos y educar a los demás. Obviamente las decisiones políticas la Secretaría de Salud la tiene muy, muy grande, y la actitud que tienen con todas estas spots publicitarios son buenísimas, con la campaña de IMSS de baja de peso, etcétera. Todo eso son, y las decisiones políticas de qué alimentos permitir, que hay que ponerle a los cigarros, que esto te hace daño. Costó mucho trabajo, antes nada más decía que te daba cáncer, ahora ya dice que te da cardiopatía, pero costó eso 10 años de pelea con las industrias tabacaleras. Es que produce más enfermedades cardíacas que cáncer. Hay que entrenar a más gente para que te saquen adelante. Nadie sabe qué hacer y te dejan ahí
una maniobra ahí, ayudarte a respirar, masaje cardíaco, llamar, que le caigan 20 a las personas y no huyan o corran o digan o griten, saber qué hacer, simplemente eso te salva la vida. Y enseñar a las personas con un entrenamiento adecuado a dar reanimación cardiopulmonar avanzada. Tener facilitación, ambulancias adecuadas, medios de transporte, personal entrenado para que te transporte, que por teléfono puedes estar mandando electros, ir dando medicamentos, hacer varias maniobras que hay, por ejemplo, ligar las piernas para que no le circule la sangre, se llama isquemia precondicionada, hace que circule por la sangre factores que te ayudan a que el corazón mejore su oxigenación, muchas cosas que se hacen. Y tener instituciones con personal y elementos apropiados. Aquí en Guadalajara hay 14 salas de hemodinamia funcionales con personal entrenado para que inmediatamente, a la hora que sea, las 24 horas del día, te puedan destapar tus arterias. Hay ciudades que no tienen una sola sala. Tepic, por ejemplo, acaba de abrir una primera sala. Puerto Vallarta tiene 3 salas. Y así, esa es nuestra responsabilidad. Procedemos a la entrega de reconocimiento. Perdón, nomás una acotación. Recordar que el objetivo de esta sesión no es que nos asustemos con la posibilidad de tener que desarrollar un infarto agudo del miocardio que va en relación con la edad que tenemos. La idea es que nosotros tengamos en mente la posibilidad de prevenir este tipo de problemas, y ya estamos escuchando al doctor Briceño que hay diversas posibilidades para retirar, posponer este tipo de eventos, y como se mencionaba, procurar que tengamos una vida más saludable, una esperanza de vida más saludable. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, quiero agradecer a nuestros ponentes, entregarles un reconocimiento por su participación en esta. Doctor Joaquín Moreno Villa, reconocimiento por su participación. Muchas gracias. Doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez, complacido con su presentación. Muchas gracias. Un reconocimiento para usted. Avisos. El martes 9 de agosto, el mes de la medicina, a las 20 horas, se presentará la conferencia Enfermedad Vascular Cerebral, a cargo de nuestro consorcio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, y nuestro invitado, el doctor José Luis Ruiz Sandoval. Y bueno, para atenuar el impacto de estas conferencias, pues, echar las papitas. No hay papitas ni tampoco tequila. Estamos dando comida saludable. Pura verdura, Y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21 horas con 15 minutos, declaro clausurada esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Cofradía Islamística. Muchas gracias por su asistencia.